La mayoría de la gente pasa junto a personas sin hogar sin pensarlo dos veces. Pero, ¿y si ese extraño en la esquina fuera alguien a quien has estado buscando toda tu vida? Este empresario estaba a punto de descubrirlo de la manera más desgarradora posible. Michael Chen no siempre fue el tipo del traje de $1000 saliendo de autos de lujo. Hace 28 años era solo un niño asustado de 6 años, aferrándose a un osito de peluche en un hogar grupal, preguntándose por qué su mamá nunca regresó. Las trabajadoras sociales le dijeron que ella lo abandonó en un centro comercial, que simplemente se fue y nunca miró atrás. Durante años esa historia lo consumió. ¿Cómo podía una madre hacer eso a su propio hijo? ¿Cómo alguien que solía arroparlo en la cama, que solía besar sus rodillas raspadas, que solía hacerle panqueques con forma de dinosaurios, podría simplemente decidir un día que él no valía la pena? Pero Michael no dejó que eso lo definiera. Al menos eso era lo que se decía a sí mismo. Luchó para sobrevivir en el sistema de hogares de acogida, rebotando entre 7 casas diferentes antes de salir a los 18 años. Algunas familias estaban bien, algunas eran terribles. La mayoría simplemente no le importaba. Él era un cheque de pago para ellos, una deducción de impuestos. Así que aprendió a no apegarse. Aprendió a no llamar mamá o papá a nadie. Aprendió a mantener la cabeza baja y sobrevivir. Trabajó en 3 empleos para pagar la universidad comunitaria. Dormía 4 horas por noche, vivía de fideos instantáneos y café. Pero lo logró. Se transfirió a una universidad de 4 años. Consiguió un título en ciencias de la computación. Comenzó a trabajar en una startup tecnológica en Seattle. Y cuando esa startup fue comprada por una empresa más grande, Michael tomó su pago y comenzó su propio negocio. Una aplicación que ayudaba a conectar a niños en hogares de acogida con recursos y sistemas de apoyo. Algo que deseaba que existiera cuando estaba creciendo. A los 34 años lo tenía todo. Un apartamento penthouse en el centro de Seattle, con ventanas del piso al techo con vista a Puget Sound. Un Tesla en el garaje, un Rolex en la muñeca. Más dinero en su cuenta bancaria de lo que jamás imaginó posible. Había aparecido en Forbes, hablaba en conferencias, tenía inversores rogándole que les diera dinero. Pero siempre había este espacio vacío dentro de él. Esta pregunta que no se iba sin importar cuán exitoso se volviera. ¿Qué realmente pasó ese día en el centro comercial? ¿Por qué su madre lo dejó? Había contratado investigadores privados a lo largo de los años. 3 diferentes. Todos volvieron sin nada. Ningún certificado de defunción, ningún registro de matrimonio, ningún historial crediticio. Era como si Sarah Chen hubiera simplemente desaparecido en el aire después de ese día en 1997. Algunos de ellos sugirieron que podría estar muerta, viviendo bajo un nombre diferente, fuera del país. Un investigador incluso sugirió que podría estar en prisión, pero no había registros, ningún rastro, nada. El terapeuta de Michael le dijo que necesitaba dejarlo ir, que se estaba aferrando a esta ira y abandono y estaba envenenando todo lo bueno en su vida. Por eso sus relaciones nunca funcionaban. Por eso no podía confiar en nadie. Por eso se mataba trabajando en lugar de realmente vivir. Estaba escapando del dolor de no ser querido. El terapeuta probablemente tenía razón, pero saber algo intelectualmente y sentirlo en el fondo son 2 cosas diferentes. La respuesta llegaría un martes por la mañana en octubre, de la manera más inesperada. Michael llegaba tarde a una reunión del consejo. Su empresa estaba a punto de cerrar una ronda importante de financiamiento y los inversores querían discutir planes de expansión. Su conductor le envió un mensaje diciendo que estaba atrapado en el tráfico en la I-5. Accidente más adelante. No se movía. Michael miró su reloj. La reunión comenzaba en 20 minutos. Su oficina estaba a solo 8 cuadras. Podría caminar en 12 minutos si se apresuraba. Así que salió del auto y comenzó a caminar. Era una de esas mañanas perfectas de otoño en Seattle. Aire fresco, cielo azul, el tipo de día que te hace olvidar los 9 meses de lluvia gris. La gente estaba tomando café, paseando perros, yendo al trabajo. Todos en su propia burbuja. Michael estaba revisando correos en su teléfono, apenas prestando atención a dónde iba. Fue cuando la vio. Una mujer mayor, tal vez de 50 y tantos, 60 y tantos años,
sentada contra una pared de ladrillos frente a una tienda cerrada. Su ropa estaba sucia y rota, varias capas aunque no hacía tanto frío todavía. Un abrigo pesado que parecía venir de un contenedor de donaciones. Pantalones demasiado grandes, sostenidos con un pedazo de cuerda. Zapatos con agujeros. Su cabello era gris y enmarañado, recogido en una cola de caballo desordenada. Su rostro estaba curtido y quemado por el sol de esa manera que sucede cuando vives en la calle demasiado tiempo. Tenía un letrero de cartón apoyado contra sus rodillas, pero Michael no podía leer lo que decía desde donde estaba. Ella no lo sostenía en alto como la mayoría de las personas sin hogar hacen. No estaba agitando una taza a los transeúntes. Simplemente se sentaba allí con la cabeza inclinada hacia atrás contra la pared, ojos entrecerrados, tarareando algo. Michael había visto cientos de personas sin hogar en Seattle. Miles probablemente. Era imposible no verlas. La ciudad tenía un problema enorme de personas sin vivienda. Ciudades de carpas bajo pasos elevados. Gente durmiendo en entradas de tiendas. Era triste, claro, pero ¿qué podía hacer una persona? Él donaba a organizaciones benéficas. Su empresa hacía voluntariado en refugios durante las fiestas. Votaba por políticos que prometían abordar el problema. Eso era suficiente, ¿verdad? Pero algo lo hizo detenerse esa mañana. Tal vez era la forma en que estaba tarareando. Una melodía suave que sonaba familiar pero no podía identificar. Tal vez era el hecho de que no estaba pidiendo dinero agresivamente como algunos de los otros. Simplemente se sentaba allí, perdida en su propio mundo, tarareando esa canción. Tal vez era la culpa que siempre sentía cuando pasaba junto a personas sin hogar con su ropa cara, sabiendo que tenía tanto y ellos no tenían nada. Sacó su billetera y agarró un billete de $20. Cuando se agachó para entregárselo, ella lo miró. Y por solo un segundo, tal vez medio segundo, algo parpadeó en sus ojos. Reconocimiento, sorpresa, no podía decirlo, pero luego desapareció y ella volvió a mirar el suelo, todavía tarareando esa melodía. «Aquí», dijo Michael sosteniendo el billete. «Compra algo caliente para comer». Ella tomó el billete sin dar las gracias, sin realmente reconocerlo. Solo extendió la mano sucia y marcada y lo dobló cuidadosamente antes de guardarlo en el bolsillo del abrigo. Luego volvió a tararear. De cerca Michael podía ver cuán enferma se veía. Su piel tenía un tinte grisáceo. Sus labios estaban agrietados y sangrando. Sus uñas estaban rotas y sucias. Había una cualidad vacía en sus ojos, como si estuviera mirándolo pero sin realmente verlo. «¿Estás bien?», preguntó Michael. «¿Necesitas ayuda? ¿Puedo llamar a alguien?». Ella no respondió. Solo siguió tarareando. Siguió mirando a la nada. Michael se quedó allí por un momento, sintiéndose extraño, como si debiera decir algo más, hacer algo más. ¿Pero qué? Él no era trabajador social. No sabía cómo ayudar a alguien así. Y tenía una reunión a la que ir. Gente importante esperándolo. Millones de dólares en juego. Así que se fue, tratando de sacudirse la sensación incómoda en su pecho. Pero esa melodía se quedó en su cabeza toda la mañana. Durante toda la reunión del consejo, mientras los inversores hablaban sobre penetración de mercado y adquisición de usuarios y márgenes de ganancia, seguía escuchándola. Ese tarareo suave y triste. ¿De dónde conocía esa canción? Lo estaba volviendo loco. Se encontró tarareándola en voz baja durante una presentación sobre proyecciones trimestrales. «Michael, ¿estás con nosotros?», preguntó uno de los miembros del consejo. «Sí, lo siento, solo pensando». Pero no estaba pensando en negocios. Estaba pensando en esa melodía y en esos ojos. La forma en que lo miró por solo una fracción de segundo antes de quedarse vacía de nuevo. Como si se estuviera ahogando y subiera a la superficie solo el tiempo suficiente para ver el cielo antes de hundirse de nuevo. Le cayó la ficha durante el almuerzo. Estaba sentado en su oficina, comiendo una ensalada sin saborearla, mirando el horizonte de la ciudad, y de repente tenía 6 años de nuevo, acostado en una cama individual en una habitación oscura, llorando porque había tenido una pesadilla. Y había una voz de mujer, suave y cálida, cantándole. Esa melodía, esa exacta melodía. Una canción de cuna en mandarín, de la que ya no entendía las palabras, pero la melodía estaba grabada en su memoria.
el último buen recuerdo que tenía antes de que todo se derrumbara. Su pecho se apretó. Sus manos comenzaron a temblar tanto que dejó caer el tenedor. Esa melodía era la canción de cuna, la de sus primeros recuerdos, la que una voz de mujer solía cantarle en la oscuridad cuando tenía miedo. Antes del hogar grupal, antes de las familias de acogida, antes de que todo se derrumbara, la canción de cuna de su madre. No, no podía ser. Probablemente había miles de mujeres que conocían esa canción de cuna. Probablemente era una canción de cuna china común. Su madre no era la única persona en el mundo que la conocía. Esto era solo una coincidencia. Su terapeuta le había advertido sobre esto, sobre ver conexiones que no estaban allí porque quería tanto encontrar respuestas, porque estaba tan desesperado por un cierre que su cerebro crearía patrones a partir de ruido aleatorio. Estaba proyectando, eso era todo. Pero Michael no pudo concentrarse el resto del día. Durante una llamada con inversores, se desconectó completamente y su director financiero tuvo que cubrirlo. Durante una demostración de producto, dio información completamente incorrecta sobre funciones. Su asistente le preguntó 3 veces si se sentía bien. A las 3 de la tarde, le dijo que cancelara sus reuniones restantes. Tenía que saber, incluso si lo hacía parecer loco, incluso si no significaba nada, incluso si se estaba preparando para una decepción. Tenía que volver a esa esquina y hablar con ella. Cuando llegó, todavía estaba sentada en el mismo lugar, todavía tarareando. El sol se había movido y ella estaba en la sombra ahora, viéndose aún más pequeña y frágil que esa mañana. Compró 2 tazas de café de la tienda al otro lado de la calle y un par de sándwiches de desayuno. Respiró profundo y se sentó junto a ella en el concreto frío, sin importarle que su traje de $2,000 se estuviera ensuciando. Ella no reaccionó, ni siquiera lo miró. Solo siguió tarareando y mirando la pared al otro lado de la calle. «Hola», dijo, su voz no muy firme. «Soy Michael. Te di dinero esta mañana. Solo quería ver si estás bien. Y te traje comida y café. No sabía cómo lo tomas, así que conseguí crema y azúcar aparte». Nada. Ella siguió tarareando. Siguió mirando, como si él ni siquiera estuviera allí. Michael puso el café y la comida junto a ella. Esperó. Todavía nada. Estaba a punto de rendirse, sintiéndose como un idiota, cuando se escuchó preguntar: «Esa canción que estás tarareando, es bonita. ¿Dónde la aprendiste?» Su tarareo se detuvo. El silencio repentino fue impactante. Ella giró la cabeza lentamente, como si requiriera un esfuerzo enorme, y lo miró con esos ojos distantes. Por un largo momento, no dijo nada. Solo estudió su rostro con una expresión que él no podía descifrar. Entonces, en una voz que sonaba como si no hubiera sido usada en años, áspera y quebrada, susurró: «Mi hijo». Solía cantársela a mi hijo. El corazón de Michael latía tan fuerte que pensó que podría explotar en su pecho. Sus palmas estaban sudando. Su boca estaba seca. «¿Qué le pasó a tu hijo?» Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Era como si su cuerpo hubiera olvidado cómo. Como si las lágrimas salieran pero sin el alivio que el llanto trae. Lo perdí todo. Era solo un bebé, solo un niñito, y lo perdí. «¿Cómo lo perdiste?», preguntó Michael, su voz apenas por encima de un susurro. Ella negó con la cabeza. «No sé, no puedo recordar. Había una tienda, mucha gente. Él estaba tomado de mi mano, y luego todo se oscureció, y cuando desperté, se había ido. Todos se habían ido. No pude encontrarlo. Busqué por todas partes. Grité su nombre hasta que mi voz desapareció. Pero se había ido». Michael sintió que no podía respirar. «¿Cuál es tu nombre?». Ella se veía confundida, como si tuviera que pensar en ello, como si no estuviera segura. «Sara. Creo que mi nombre es Sara. Sara». El nombre de su madre era Sara Chen, pero mucha gente se llamaba Sara. Esto no significaba nada, excepto la canción de cuna, y el hijo perdido, y esos ojos. Cuanto más la miraba, más veía algo familiar en la forma de su rostro, en la forma en que inclinaba la cabeza, en la curva de su nariz, rasgos que había visto en fotografías antiguas, rasgos que veía todos los días en su propio reflejo. «Sara, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cuál es tu apellido?». Ella negó con la cabeza,
viéndose angustiada ahora. No recuerdo. No recuerdo muchas cosas. Los doctores dijeron que mi cerebro está roto, que no puedo retener recuerdos correctamente. Vienen y van como sueños. A veces recuerdo todo tan claramente que duele, y a veces ni siquiera sé mi propio nombre. ¿Recuerdas el nombre de tu hijo? Ella cerró los ojos. Una lágrima finalmente rodó por su rostro curtido, dejando un rastro limpio a través de la suciedad. Michael. Mi niñito se llamaba Michael. Tenía 6 años. Amaba los dinosaurios. Tenía esta risa que sonaba como campanas. Solía acurrucarse en mi regazo y pedirme que le cantara. Y yo lo hacía, todas las noches. La misma canción que mi madre me cantaba a mí. El mundo se detuvo. Todo a su alrededor quedó en silencio. El tráfico, la gente pasando, el ruido de construcción de la calle. Todo simplemente desapareció. Michael no podía oír nada excepto la sangre corriendo en sus oídos. Esto no podía ser real. Tenía que ser algún tipo de broma cruel, algún tipo de pesadilla. Pero cuando miró su rostro, las lágrimas ahora corriendo por sus mejillas sucias, la forma en que todo su cuerpo estaba temblando, supo. En algún lugar profundo de su alma, simplemente supo. ¿Mamá? La palabra salió quebrada, agrietada justo por la mitad. No había dicho esa palabra en 28 años. No se había permitido pensarla, y ahora estaba aquí, derramándose de él como una herida abriéndose. Ella lo miró. Realmente lo miró por primera vez. La vacuidad en sus ojos se disipó como niebla quemándose bajo la luz del sol. Ella contempló su rostro, sus ojos recorriendo cada rasgo, su nariz, sus ojos, su boca. Su mano subió, temblando violentamente, y tocó su rostro. Sus dedos estaban helados y ásperos contra su piel. Michael, susurró. Mi Michael. Y entonces se quebró, se derrumbó en sollozos. Sollozos profundos y dolorosos que sonaban como si hubieran estado atrapados dentro de ella por décadas. Como una represa rompiéndose. Todo su cuerpo tembló con la fuerza de ellos. Intentó hablar, pero no podía formar palabras. Solo siguió llorando y tocando su rostro, como si no pudiera creer que él fuera real. Michael la atrajo hacia sus brazos y la sostuvo mientras lloraba. Mientras ambos lloraban. Justo allí en esa acera sucia, con extraños pasando, mirándolos. Algunas personas se veían preocupadas. Algunas se veían incómodas. Algunas sacaron sus teléfonos. A Michael no le importó. Solo sostuvo a su madre y lloró en su cabello enmarañado, y sintió 28 años de dolor y rabia y soledad saliendo de él. Cuando finalmente pudo hablar de nuevo, la historia salió en pedazos. Fragmentos rotos que Michael tuvo que juntar como un rompecabezas. Algunas partes las recordaba claramente. Algunas partes estaban borrosas. Algunas partes simplemente no existían, perdidas en la niebla de la enfermedad mental y el trauma. Ese día en el centro comercial, ella no lo abandonó. Tuvo un episodio psicótico. Había estado teniendo síntomas durante meses antes de eso, oyendo voces, viendo cosas que no estaban allí, pero no tenía seguro médico. No podía pagar para ver a un doctor y tenía miedo de que, si se lo decía a alguien, le quitarían a Michael. Así que intentó aguantar, intentó ser una buena madre, intentó mantenerse entera. Pero ese día en la tienda de juguetes, algo en su cerebro simplemente se rompió. Un minuto estaba tomando su mano, mirando figuras de acción. Michael quería un T-Rex. Ella recordaba ese detalle claramente. Él quería un T-Rex azul, y al minuto siguiente estaba en otro lugar. No físicamente, mentalmente. Las voces se volvieron tan fuertes que no podía oír nada más. El mundo a su alrededor dejó de tener sentido. Ella vagó. No sabía quién era. No sabía dónde estaba. No sabía que tenía un hijo parado en una tienda de juguetes, buscando a su mami. Cuando la seguridad del centro comercial la encontró horas después, estaba en el estacionamiento, completamente desorientada. No podía decirles su nombre. No podía decirles nada. Llamaron a la policía. La policía la llevó al hospital. Los doctores la diagnosticaron con psicosis aguda. Encontraron el reporte de persona desaparecida de Michael. Descubrieron que tenía un hijo. Pero para entonces, ella no podía recordarlo. El trauma del episodio había borrado enormes trozos de su memoria.
Le mostraron fotos de Michael. No lo reconoció. La pusieron en un hospital psiquiátrico. La diagnosticaron con esquizofrenia severa y amnesia disociativa. Pasó 2 años en ese primer hospital, luego otro hospital, luego un hogar grupal. Sus recuerdos comenzaron a volver en pedazos. Destellos, sueños, la risa de un niñito, juguetes de dinosaurios, haciendo panqueques, cantando una canción de cuna, pero no podía juntar todo. No podía recordar quién era el niñito. Solo sabía que había perdido algo importante, alguien importante. Cuando sus recuerdos finalmente volvieron lo suficiente para recordar a Michael, para recordar ser madre, era demasiado tarde. El Estado ya había terminado sus derechos parentales. Michael había sido adoptado. Los registros de adopción estaban sellados. Ella intentó encontrarlo. Pasó años intentando. Contrató abogados con dinero que no tenía. Se endeudó. Perdió su apartamento. Pero sin recursos, sin dinero, sin siquiera poder mantener un trabajo debido a su condición, no tenía oportunidad. Las voces nunca se fueron completamente. Los medicamentos ayudaban, pero la hacían sentir como un zombi. Y no podía pagarlos de todos modos una vez que perdió su trabajo. Eventualmente terminó en las calles, y ahí fue donde estuvo durante los últimos 15 años, sin hogar, enferma, sola, entrando y saliendo de refugios, entrando y saliendo de hospitales cuando la psicosis se ponía realmente mal. Pero incluso en sus peores días, incluso cuando no sabía su propio nombre, recordaba esa canción de cuna. Era lo único que permanecía constante, así que la tarareaba, todos los días, como una oración, como un salvavidas, todavía pensando en el hijo que perdió, el hijo con el que falló, el hijo que debía odiarla. Michael no podía respirar, no podía procesar lo que estaba escuchando. Todos esos años pensó que ella lo abandonó. La odió por dejarlo. Construyó toda su identidad alrededor de ser el niño cuya madre no lo quería. Y ella había estado sufriendo todo este tiempo, buscándolo, viviendo en las calles, enferma y sola. La culpa lo golpeó como un camión. Si hubiera buscado más, si hubiera buscado por ella en lugar de intentar olvidarla, si hubiera contratado mejores investigadores, tal vez podría haberla encontrado antes, salvado de años en las calles, años de sufrimiento. Pero Sara negó con la cabeza violentamente cuando él dijo eso. No, no, cariño, no. Eras un niño. Esto no fue tu culpa. Nada de esto fue tu culpa. Soy tu madre. Se suponía que debía protegerte. Se suponía que debía mantenerte a salvo. Y fallé. Fallé contigo de la peor manera posible. No espero que me perdones. No merezco perdón. Pero tienes que saber que no fue tu culpa. No fallaste conmigo, dijo Michael llorando tan fuerte que apenas podía hablar. Te enfermaste. No podías controlar eso. El sistema falló con nosotros. Todos fallaron con nosotros. Pero no me abandonaste. Eso lo cambia todo. ¿Entiendes? Eso lo cambia todo. Se sentaron en esa acera durante 2 horas, hablando, llorando. Sara le contó todo lo que podía recordar. Michael le contó sobre su vida, sobre los hogares de acogida, sobre la universidad, sobre su empresa. Ella escuchó con lágrimas corriendo por su rostro, disculpándose una y otra vez por haberse perdido todo, por no haber estado allí. Michael siguió diciéndole que no era su culpa. Siguió diciéndolo hasta que tal vez, solo tal vez, alguna parte de ella comenzara a creerlo. Cuando comenzó a oscurecer, Michael tomó una decisión. No vas a quedarte aquí en la calle esta noche. Te voy a llevar a un hotel. Te vamos a limpiar, te vamos a dar comida y mañana vamos a resolver esto. Sara se veía aterrorizada. No puedo, no me va bien adentro. Las paredes se cierran, las voces se vuelven más fuertes. Voy a tener un episodio. Te voy a asustar. Te darás cuenta del desastre que soy y te irás. No te voy a dejar, dijo Michael firmemente. Acabo de encontrarte. Después de 28 años, acabo de encontrarte. No te voy a dejar ir. No me importan los episodios. No me importan las voces. Eres mi madre y vamos a resolver esto juntos. La llevó a un hotel cerca de su apartamento. Consiguió una suite. El recepcionista los miró con sospecha.
Este hombre en un traje caro con esta mujer sin hogar. A Michael no le importó. Pagó por una semana por adelantado. Ayudó a Sara a entrar. Ella estaba temblando todo el tiempo, mirando alrededor como si esperara que alguien la atacara. La ayudó a entrar al baño. Comenzó a llenar agua para un baño. Ella solo se quedó parada, abrumada, como si hubiera olvidado cómo funcionaban los baños, cómo funcionaba la vida normal. Michael se dio cuenta de que esto iba a ser más difícil de lo que pensó. No pasas 15 años en las calles y simplemente te recuperas. El trauma es profundo. Te cambia. Llamó a un amigo que era médico. Explicó la situación. El amigo vino en una hora. Trajo a otro médico especializado en psiquiatría. Examinaron a Sara gentilmente, cuidadosamente. Estaba severamente desnutrida. Tenía congelamiento en los dedos de los pies del último invierno. Neumonía. Cortes infectados en los pies. Diabetes no tratada. La lista seguía. El psiquiatra dijo que necesitaba ser hospitalizada. No en una sala psiquiátrica, sino en un hospital regular para tratar los problemas físicos primero. Luego podrían trabajar en la salud mental. Sara entró en pánico con la palabra hospital. Comenzó a tener un colapso. Michael la sostuvo. Voy a estar allí, todos los días, lo prometo. No te voy a dejar, pero necesitas ayuda. Por favor, déjanos ayudarte. Ella finalmente aceptó, pero solo si Michael prometía quedarse con ella. Así que lo hizo. Llamó a su asistente. Le dijo que despejara su agenda por la semana. No explicó por qué. No le importó lo que alguien pensara. Su empresa podría sobrevivir sin él por unos días. Esto no podía. El hospital mantuvo a Sara durante 3 semanas. Trató la neumonía, las infecciones, controló su azúcar en sangre, la comenzó en nuevos medicamentos para la esquizofrenia. Medicamentos que eran mejores que los que había tomado años atrás, que tenían menos efectos secundarios. La conectaron con un psiquiatra y un terapeuta. Comenzaron a trabajar en el trauma. Michael estuvo allí todos los días, a veces todo el día. Trabajaba desde la habitación del hospital. Atendía llamadas en el pasillo. Su asistente pensaba que estaba perdiendo la cabeza. Los miembros del consejo estaban preocupados, pero a Michael no le importó. Por primera vez en su vida, algo importaba más que el trabajo, más que el éxito, más que el dinero. Sara tenía días buenos y días malos. Algunos días estaba lúcida y podían hablar durante horas. Ella preguntaba sobre su vida, su empresa, si era feliz, si había encontrado amor, si tenía amigos, si se sentía seguro. Lloraba cuando él le contaba sobre algunos de los hogares de acogida, sobre el abuso, la negligencia. Se culpaba a sí misma aunque él seguía diciéndole que no era su culpa. Otros días no lo reconocía, no sabía dónde estaba. Pensaba que él era un extraño tratando de lastimarla. Pensaba que las enfermeras la estaban envenenando. Intentaba escapar. Esos días le rompían el corazón una y otra vez. Pero no se rindió. Solo se sentaba con ella hasta que el episodio pasara, hasta que la medicación hiciera efecto, hasta que ella volviera a él. El terapeuta explicó que tomaría tiempo, años tal vez. La amnesia disociativa podría nunca resolverse completamente. Ella podría siempre tener lagunas en su memoria. La esquizofrenia era manejable con medicación, pero probablemente siempre tendría síntomas. Oiría voces, tendría pensamientos paranoicos. Se trataba de aprender a enfrentar, aprender a reconocer qué era real y qué no. Construir un sistema de apoyo, crear estabilidad. Después de 3 semanas, el hospital le dio de alta. Michael había pasado ese tiempo encontrando un lugar para que ella viviera. No cualquier lugar. Una casa pequeña en un vecindario tranquilo. Un piso para que no tuviera que lidiar con escaleras. Un patio cercado con un jardín. Había leído que la jardinería ayudaba con la salud mental, que tener algo que cuidar, algo que nutrir, ayudaba a las personas a sanar. Contrató a un administrador de casos para ayudarla a navegar el sistema médico. Programó todas sus citas. Se aseguró de que tuviera transporte. Se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba. El primer día en la casa, Sara caminó por cada habitación llorando. No podía creer que fuera real. Seguía pensando que era un sueño, que despertaría en la acera. Michael le mostró la escritura con su nombre. Le mostró las llaves. Es tuya, mamá. Nadie te la puede quitar. Estás a salvo ahora.
Ella se derrumbó, se aferró a él. No merezco esto, no te merezco a ti, después de lo que hice. No hiciste nada malo, dijo Michael por milésima vez. Te enfermaste, y ahora estás mejorando. Y estoy aquí, no voy a ninguna parte. Los primeros meses fueron difíciles, muy difíciles. Sara tendría ataques de pánico en medio de la noche. Michael recibía llamadas de la línea de crisis. Conduciría hasta allá a las 2 de la mañana y la encontraría en el jardín, hablando con personas que no estaban allí. La guiaría gentilmente adentro. Le recordaría tomar su medicación. Se sentaría con ella hasta el amanecer. Algunos días no podía salir de la cama. La depresión era paralizante. El peso de todo lo que había perdido. Todo lo que se había perdido. La infancia de Michael, su adolescencia, su graduación, su primer trabajo, todo. Ido. Nunca recuperaría esos años. Ninguno de ellos lo haría. Y ese dolor era abrumador. Pero también había días buenos, días en que ella era solo mamá, donde podían sentarse juntos y ella le contaba historias sobre cuando él era bebé, sobre su padre, que murió en un accidente automovilístico cuando Michael tenía 3 años. Él no recordaba a su padre en absoluto, pero Sara sí. Le contó cómo se conocieron, cómo él le propuso, qué tipo de padre era en esos primeros años. Le dijo a Michael que tenía los ojos de su padre, la terquedad de su padre. Le contó sobre su propia infancia en Taiwán, sobre inmigrar a Estados Unidos cuando tenía 20 años, sobre lo difícil que fue, lo solitario, cómo trabajó 3 empleos para sobrevivir, cómo conoció al padre de Michael en uno de esos empleos, cómo se enamoraron aunque su inglés era terrible y su mandarín era peor, lo felices que fueron cuando nació Michael, cómo todo se sentía perfecto hasta el accidente automovilístico, hasta que perdió a su esposo y se convirtió en madre soltera de la noche a la mañana. Le contó sobre los primeros signos de esquizofrenia que no reconoció, las voces que pensó que eran solo estrés, la paranoia que pensó que era solo duelo, cómo intentó tanto mantenerse entera, ser una buena madre, darle a Michael una vida normal. ¿Cómo falló? Michael escuchó todo, y lentamente, pieza por pieza, armó una imagen de quién era su madre. No la mujer que lo abandonó, sino una mujer que lo amaba, que luchó por él, que perdió todo incluyendo su propia mente, pero nunca dejó de amarlo. Nunca dejó de cantar esa canción de cuna. Nunca dejó de tener esperanza. Un año después, Sara estaba mejor. No perfecta. Todavía tenía días malos, días en que las voces eran fuertes, días en que no podía decir qué era real, pero tenía más días buenos que malos ahora. Los medicamentos estaban funcionando, la terapia estaba ayudando, incluso había hecho una amiga en el centro comunitario, otra mujer con esquizofrenia. Iban a grupos de apoyo juntas. Había comenzado a pintar, nada sofisticado, solo acuarelas, pero le daba algo que hacer, algo en que enfocarse cuando su mente se ponía ruidosa. Michael la visitaba 3 veces por semana. Cenaban juntos, veían películas viejas, a veces solo se sentaban en silencio. Y a veces, cuando ella estaba teniendo un día realmente bueno, le cantaba esa canción de cuna, la que los reunió, la que salvó ambas vidas. Ella cantaba en mandarín y él cerraba los ojos y recordaba tener 6 años. Estar seguro, ser amado. Michael aprendió algo durante ese año. Aprendió que el mundo no es blanco y negro, que a veces las personas no te abandonan porque quieren. A veces la vida es solo cruel y rompe a las personas de maneras que no pueden controlar. Su madre no lo dejó. Se enfermó. Y el sistema que se suponía que la ayudaría falló. Falló con ambos. Si hubiera habido mejor atención de salud mental, si hubiera habido una red de seguridad, si la sociedad no tratara la enfermedad mental como un fracaso moral, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. También aprendió que nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para encontrar a alguien. Nunca es demasiado tarde para perdonar. Nunca es demasiado tarde para amar. Si hubiera pasado junto a ella esa mañana, si hubiera dejado que su ira y dolor le impidieran detenerse, se habría perdido esto. Perdido tener a su madre de vuelta en su vida. Perdido la oportunidad de darle una buena vida después de tantos años de sufrimiento. Perdido la oportunidad de sanar, porque él también estaba sanando.
Ese espacio vacío dentro de él se estaba llenando. Esa pregunta que lo había perseguido durante 28 años tenía una respuesta. Y la respuesta no era que no podía ser amado. La respuesta era que a veces cosas terribles le pasan a gente buena. Y todo lo que puedes hacer es sobrevivir. Y si tienes suerte, mucha suerte, tienes una segunda oportunidad. El letrero de cartón que Sara sostenía ese día está enmarcado en la oficina de Michael ahora. Decía, cualquier ayuda sirve, Dios bendiga. Simple, como miles de otros letreros sostenidos por miles de otras personas en miles de otras esquinas. Lo mantiene allí para recordarse que cada persona en la calle tiene una historia, que nunca sabes quién solía ser alguien antes de que la vida lo rompiera, que a veces la persona que has estado buscando toda tu vida está justo frente a ti y todo lo que tienes que hacer es detenerte y verlos. Su empresa ahora dona fuertemente a organizaciones de salud mental, a refugios, a programas que ayudan a personas como su madre. Michael habla en eventos de recaudación de fondos. Cuenta su historia, no por compasión, sino para crear conciencia, para hacer que la gente entienda que las personas sin hogar no siempre se trata de pereza o adicción o malas decisiones. A veces se trata de enfermedad mental, sobre un sistema que falla a las personas, sobre caer por las grietas y desafía a las personas a dejar de pasar de largo, a ver a los humanos detrás de los letreros de cartón, a aparecer para las personas que no tienen nada. Sara dice que no recuerda mucho sobre esos años en la calle. El cerebro tiene una manera de protegerte del trauma, de hacerte olvidar las peores partes, pero recuerda una cosa claramente. Recuerda tararear esa canción de cuna todos los días, porque en algún lugar profundo de su mente rota, alguna parte de ella sabía. Sabía que si solo seguía cantándola, tal vez de alguna manera, de algún modo, su hijo la oiría. Tal vez el universo lo traería de vuelta a ella. Y lo hizo. 28 años después, finalmente la oyó y volvió a ella. Michael todavía piensa en esa mañana, sobre lo cerca que estuvo de no detenerse. Si su conductor no hubiera estado atrapado en el tráfico, si no hubiera decidido caminar, si hubiera tomado una ruta diferente, si hubiera sido 5 minutos antes o 5 minutos después, nunca se habrían encontrado. Sara habría muerto en esa esquina y Michael habría pasado el resto de su vida preguntándose qué le pasó. El pensamiento lo enferma, pero se detuvo. Algo lo hizo detenerse. Tal vez fue el destino, tal vez fue suerte, tal vez fue esa canción de cuna llamándolo a través de los años, a través del dolor, a través de la distancia imposible entre quienes eran y en quienes se habían convertido. Fuera lo que fuera, les dio a ambos una segunda oportunidad. Una oportunidad de ser una familia de nuevo. Una oportunidad de sanar. Una oportunidad de amarse a pesar de todo lo que había pasado. A pesar de todos los años que perdieron. Y eso es lo que están haciendo ahora. Sanando. Juntos. No es perfecto. Es desordenado y complicado y a veces muy difícil. Algunos días Sara llama llorando porque tuvo una pesadilla. Algunos días está convencida de que los vecinos la están espiando y él tiene que calmarla. Algunos días no recuerda quién es él, pero es real. Y después de 28 años de preguntas y dolor y vacío, real es suficiente. Real lo es todo. Nunca recuperarán esos años perdidos. Michael nunca tendrá a su madre en su graduación de secundaria, en su graduación universitaria, en ninguno de los grandes momentos de su vida. Sara nunca verá a su niñito crecer. Ambos cargan ese dolor. Probablemente siempre lo harán. Pero tienen ahora, tienen hoy, tienen mañana, y están haciendo nuevos recuerdos, mejores recuerdos. Recuerdos de sanación y perdón y amor que sobrevivió a las peores circunstancias posibles. Así que la próxima vez que veas a alguien en la calle, alguien que se ve perdido o roto o invisible, solo recuerda, esa podría ser la madre de alguien, el padre de alguien, el hijo de alguien. Alguien que solía tener una vida y una familia y sueños antes de que todo se derrumbara. Alguien que está sobreviviendo de la mejor manera que sabe. Y tal vez, solo tal vez, al detenerte y verlos, al tratarlos como un ser humano, en lugar de un problema que evitar, podrías cambiar ambas vidas para siempre. Justo como Michael hizo ese martes por la mañana en octubre cuando escuchó una canción de cuna y encontró su camino a casa.